Hola muchachos, ahora quiero hablarles de los elementos que regulan el ciclo celular. Es decir, hay unas proteínas que se encargan de regular el paso, digamos, de la fase G1 a la fase S, o tal vez de la fase G2 a la fase M. Y son proteínas, se encuentran asociadas formando complejos, y una parte de ese complejo es una proteína que se llama ciclina, la cual cumple una función o cumple la parte reguladora, y la otra proteína se llama o son cinasas que se encargan de fosforilar. La parte ciclina tiene que ver con, o lo que va a hacer es determinar cuáles son las dianas o cuáles son los sustratos que van a ser fosforilados. Entonces digamos que determina a qué proteínas va a tener acceso y a qué proteínas va a fosforilar. Este complejo necesita de las dos partes, si no, no es activo. Y son estas ciclinas las que se encargan de regular el paso de una fase a otra. Ahorita vamos a ver más o menos cómo lo hacen. Ahorita tenemos que hay 9 diferentes quinasas en las células eucariotas y 16 diferentes ciclinas en las células eucariotas. Las ciclinas pueden estar formando combinaciones diferentes con las quinasas. Entonces se van a estar formando varios complejos distintos. ¿Sale? Tenemos que para el ciclo celular, específicamente la fase G1, tenemos dos de importancia, que son la D y la E. Estas ciclinas se van a encargar de fosforilar a una proteína que se llama retinoblastoma. Esta proteína, o cuando se fosforila esta proteína, se dice que la célula irremediablemente ya va a pasar a la fase de síntesis, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces la fosforilación de esta proteína se dice que es un punto de restricción. Si se fosforila, se pasa a la fase S. Si no se fosforila, simplemente no se pasa. Entonces vamos a tener que durante la fase G1 se van a estar acumulando progresivamente ciclinas, tanto D y E, y se van a estar uniendo a sus respectivas partes quinasas. Entonces cuando se acumula la cantidad necesaria, se asegura la fosforilación en cantidades necesarias de esta proteína, y de esta manera se asegura que la célula entre a la fase S. Entonces ahí está el primer punto de control, el cual se denomina punto de restricción, el cual está un poco antes al final de la fase G1. Entonces, de manera general tenemos que estas cinasas se encargan de fosforilar a proteínas que inhiben factores de transcripción necesarios para activar ciertos genes. En este caso, la proteína RB, su estado base es desfosforilado. En ese estado base se encuentra unido a un factor de transcripción, en este caso el E2F, inactivándolo. Es solo cuando está fosforilado por estas ciclinas, la D y la E, cuando se genera un cambio conformacional, el cual lo libera del factor de transcripción E2F. Es en este momento cuando este factor de transcripción ya es activo y puede ser reconocido por otras proteínas que lo translocan al núcleo para activar ciertos genes. En este caso, este factor de transcripción está asociado en la activación de genes que tienen que ver con la replicación del ADN, la duplicación del centrosoma, etcétera, etcétera. Entonces, son genes necesarios para la fase de síntesis, los cuales son controlados por este factor de transcripción, el cual se encontraba inactivado por esta proteína, la cual fue fosforilada por estas ciclinas. Entonces, este patrón de comportamiento, ustedes los van a estar viendo en otras vías de señalización. Probablemente cuando estudien sus vías de señalización van a notar este comportamiento, es decir, un factor de transcripción que en primera instancia se encontraba unida a una proteína que lo inhibía, y es mediante la fosforilación de esta proteína inhibidora por la cual se activa su factor de transcripción, y ahora sí ya puede viajar al núcleo, ¿no? Y ejercer su efecto. Pero es muy probable que este patrón de comportamiento lo estén viendo mucho en sus vías de señalización. ¿Sale? Entonces, tenemos que las ciclinas se llaman así porque son degradadas. Ya vimos entonces que estas ciclinas tienen que ver directamente
con la activación de grupos de genes y por lo tanto de grupos de proteínas que son necesarias en ciertas fases del ciclo celular. Por ejemplo, esa ciclina D y E son muy importantes o indispensables para activar los genes que se necesitan durante la fase de síntesis. Tal vez los genes que activan o que promueven, de los cuales promueven su activación, tal vez sean factores generales de transcripción, no lo sé, tal vez sean histonas. El punto es que son proteínas o son genes que son indispensables y necesarios para ciertas fases del ciclo celular. Entonces tenemos que para la fase G1 se van a estar ocupando diferentes combinaciones de ciclinas y de quinasas, ¿no? Vamos a tener que para la fase G1 se va a utilizar la ciclina G1, que así la denominaron, y una quinasa en específico. Y es cuando se forma este complejo que ya se puede fosforilar a lo que habíamos visto ahorita, la proteína retinoblastoma. Y es gracias a que se fosforila esta que se genera el cambio conformacional que ahorita habíamos visto. Y ya podemos activar un factor de transcripción que nos va a producir los genes necesarios para la fase de síntesis. ¿Cuáles son? No lo sé. Tal vez sea la ADN polimerasa, no lo sé. El punto es que son claves, genes claves para el proceso de replicación del ADN, tal vez de los centrosomas, no lo sé. Entonces, cuando se termina de replicar el ADN, cuando se termina de duplicar el centrosoma, cuando se terminan todos los procesos asociados a la fase de síntesis, esta ciclina va a ser degradada. La parte ciclina, la parte quinasa no. Esto asegura que se dejen de estar produciendo las proteínas que se estaban produciendo o que eran indispensables en esta fase. Y esto contribuye a que se pueda salir de dicha fase. ¿Sale, muchachos? Entonces, este es un mecanismo de regulación. El degradar la ciclina ya nos permite inactivar el complejo y nos permite dejar de estar produciendo las proteínas que antes estábamos produciendo. ¿Sale? Ahora, esta quinasa se va a unir a otra ciclina durante la fase G2. Y es muy probable que aquí también se una o active o fosforile, porque es lo que hacen estos complejos fosforilar a proteínas que inactivan factores de transcripción o proteínas, digámoslo a grandes rasgos, que inhiben los elementos necesarios para o que se necesitan para el ciclo celular. ¿Sale? Entonces, en la fase G2 se van a estar produciendo combinaciones distintas de ciclinas y de quinasas, las cuales van a promover que se activen grupos específicos de genes y también proteínas específicas, las cuales son necesarias o van a ser necesarias para la fase mitótica. Entonces es cuando ya se tienen estas proteínas, cuando se puede pasar el punto de control de la fase G2. No encontré la combinación específica que se ocupa en la fase o en el punto de control G2, solo encontré que lo llaman factor promotor de la fase M. Pero bueno, es muy probable que en la profase se estén ocupando combinaciones distintas de ciclinas y de quinasas, y que en la metafase se estén ocupando combinaciones distintas de ciclinas y de quinasas, y así en la telofase y así en la anafase, porque recuerden que en cada una se están realizando procesos diferentes, por lo tanto se necesitan proteínas diferentes y por lo tanto se necesitan ciclinas que activen o que tengan control de factores de transcripción que activen esas proteínas para tal proceso. ¿Sí me doy a explicar? Lo único que hacen estas ciclinas es ejercer efecto sobre inhibidores del ciclo celular, y esos inhibidores del ciclo celular, como lo vimos en G1, inactivan factores de transcripción. Ahora estos factores de transcripción, una vez activos, tienen acceso a grupos muy variados de genes. Realmente el acceso o el control que podría tener un factor de transcripción sobre ciertos genes es muy variado. Podrían ser varios los que estén bajo la regulación de este factor de transcripción. ¿Sale? Pero a grandes rasgos es así como estas ciclinas, estas quinasas regulan el ciclo celular mediante la inactivación
o la fosforilación de estos inhibidores del ciclo celular. Y a grandes rasgos, estas ciclinas promueven un entorno favorable, un tamaño adecuado por la acumulación de sustratos, una integridad del ADN, que los cromosomas estén alineados, etcétera, 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 dependiendo en qué fase se encuentren. Bueno, muchachos, yo espero que me haya dado a entender. Si tienen alguna duda, quieren que lo explique de mejor manera, solo díganlo y yo con mucho gusto lo hago. Si me equivoqué en algo, corríjanme. Los veo después, muchachos. Cambio fuera.